¿Qué tal? Mi nombre es Alan Martínez y me gustaría aprovechar este espacio para compartir mis opiniones reales sobre la economía y sobre los mercados. Te lo adelanto, esto no se va a tratar del coronavirus. Si yo bien, sí pienso que a lo mejor el coronavirus pudo haber sido el catalizador o lo que aceleró el proceso. Yo pienso que más bien esto era algo en donde íbamos a terminar más bien tarde o temprano, ¿no? Para mí lo que estamos viendo es un ciclo de deuda de largo plazo terminar. Entonces, hay muchas características clásicas que estoy viendo ahorita que son las que caracterizan el final de estos ciclos. Y es muy importante, si tú eres un inversionista tradicional, un inversionista conservador o incluso un inversionista moderado, tienes que entender que estos cambios afectan a todo el mundo de una forma que muchas veces ni siquiera se lo esperan. Entonces, quiero ser muy claro en cuanto a que yo creo que estamos viviendo en la mayor burbuja que el mundo jamás ha visto. Y de hecho, yo creo que la mayor burbuja no está en el mercado de renta variable. Yo creo que las mayores burbujas están en el mercado de deuda y en el mercado de sintéticos, ETFs, derivados, etcétera. Y de hecho yo sé que la mayor parte de la gente aquí en México y en Estados Unidos está metida justamente en estos mercados. ¿Por qué te digo yo sé? Pues porque yo puedo ver eh, los balances de los bancos, ¿no? Pues es público. Y cuando veo cuánto dinero traen y cuánto dinero traen en sus portafolios, yo veo pues que evidentemente sí, la gente, la mayor parte de su dinero lo tiene de forma conservadora o moderada, ¿no? Entonces, cuando veo de lo que están compuestos estos fondos, me doy cuenta que mucha gente está participando en estas dos burbujas que para mí son las más grandes y muy probablemente no lo saben. Entonces, aquí me voy a ir poquito planteando el contexto económico por lo que yo tengo muchas preocupaciones y por lo que yo siento que estamos viviendo un cambio y ya lo iré aterrizando hasta llegar en cómo afecta pues tu estado de cuenta, ¿no? Nos vamos a meter ahí a la panza de un fondo que nada más es un fondo representativo, porque yo revisando los diferentes bancos y las instituciones, pues me doy cuenta que pues prácticamente todos son muy similares. Entonces, cuando yo hablo de que estamos en la mayor burbuja, pues ¿por qué lo digo, no? Pues porque mira, llevamos 10 11 años con una tasa de interés casi en cero. Entonces, yo sé lo que esto provoca, tanto la tasa tan baja puesta ahí artificialmente como el periodo tan prolongado que llevamos. O sea, esto es algo que, pues sí, yo creo que nunca hemos visto, ¿no? Sí lo hemos visto, pero nunca en estas proporciones. Entonces, mira, me voy para atrás a la Gran Depresión de 1929, que es lo que provocó la burbuja especulativa de ese entonces. Efectivamente fue que la Fed bajara la tasa desde 1924 a 1928. Entonces, ¿esto por qué se hace? ¿Cuál es como que eh, el razonamiento atrás de bajar las tasas? Bueno, esto cualquier economista lo sabe y los banqueros centrales lo han dicho cuando lo hacen, que lo hacen para generar el efecto riqueza. ¿Qué es esto? Pues que la gente crea que tiene más dinero, pues porque, pues por lo menos en papel sí lo tiene, ¿no? Entonces, esto cuando la gente tiene más dinero, o por lo menos cree que lo tiene, digo cree porque es muy común que en estas burbujas, pues la gente se haga rica y pobre y nunca liquido, ¿no? Entonces, el razonamiento atrás de esto es que la gente, pues, por lo menos tenga la ilusión de tener más dinero y gaste más. Y esto debe de reactivar la economía, pero en la realidad lo que vemos es que lo que pasa es que se hacen unas burbujas muy grandes en diferentes sectores y por lo general la gente tiende a sobreapalancarse. Y esto es muy, pues hasta, yo creo que lógico, ¿no? Porque pues si tú vas al banco y no te está pagando nada de tasa, pues tienes un incentivo a ir poco a poco adquiriendo activos que pueden ser de más riesgo, ¿no? También, pues, si la tasa está baja, pues tú sacas dinero del banco, un crédito, y pues es un crédito barato, ¿no? Entonces tú sacas ese dinero y lo pones a trabajar. Pero cuando todo el mundo se ve incentivado y más bien desincentivado a ahorrar e incentivado a gastar o especular o a o a meter dinero en estos sectores es cuando se provocan este tipo de burbujas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocasionó la crisis del 2008? Lo mismo, cuando llega Alan Greenspan con el Greenspan Put y baja la tasa de interés durante un año, después de que quebró
la burbuja del .com y después de que se salvó a Long Term Capital Management, un hedge fund, pues se bajó la tasa y esto provocó lo que siempre provoca bajar la tasa artificialmente, se subieron los precios de los activos. En ese caso, ¿por qué la burbuja se concentró en el sector de las casas, no? Pues porque el gobierno garantizó las hipotecas, ¿no? Entonces, siempre que un gobierno garantiza algo, pues dispara los precios. Ahorita lo estamos viendo con los student loans. ¿Quién le va a prestar a un chavito 200, $300,000? Pues nadie, ¿no? A menos que ese dinero esté garantizado por el dinero de otras personas, ¿no? Por los impuestos de los contribuyentes. Entonces eso es algo muy similar a lo que pasó pues en el 2006, 2007, ¿no? En donde, pues, ¿quién le iba a prestar a los famosos ninjas, ¿no? No income, no hace no job, pues ahí te va tu crédito para una hipoteca. Entonces, obviamente esto hace que se generen burbujas en diferentes lados y que la gente pues tenga mucho nivel de deuda y mucho sobreapalancamiento. El problema de que la tasa lleva tan baja tanto tiempo es que este sobreapalancamiento y este endeudamiento está muy presente en los gobiernos, está muy presente en las empresas, está muy presente en los individuos, ¿sí? Entonces es la burbuja de deuda más grande que yo creo que jamás ha existido. Entonces, cuando yo siento que la gente piensa que a lo mejor esto es algo como el 2008, ¿no? En cuanto a que si no tienes tu lana en la bolsa y no pierdes tu empleo, pues ya no pasa nada. No, tienes que entender que esto es más bien una continuación al 2008, porque lo que te está diciendo de Alan Greenspan y todo, cuando truena los bancos de Lehman Brothers y Bear Stearns y Fannie Mae y Freddie Mac, ¿cómo rescatamos o cómo reactivamos la economía en esa ocasión? Pues con las mismas medidas que fueron las que nos pusieron en ese problema en primer lugar, ¿no? Que fue nuevamente bajar la tasa a niveles cercanos a cero y además ahora imprimir dinero. Entonces, esto tiene muchas implicaciones en cuanto a que el nivel de impresión de dinero que estamos viendo ahorita, el nivel de programas sociales, el nivel de estímulo que se les está dando tanto a las empresas como a los consumidores, no es algo nuevo, ¿no? Sino más bien es algo típico y característico de cuando están terminando estos ciclos largos. Por eso para mí el coronavirus, pues a lo mejor pudo haber sido el catalizador o lo que adelantó este proceso, pero ya lo podíamos ver anticipadamente, ¿no? Que íbamos para todo este rollo del estímulo y lo social y todo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues cuando estaba Andrew Yang de candidato, pues estaba promoviendo esta idea del Universal Basic Income. Aquí en Estados Unidos, con Anaya, aquí en México, perdón, con Anaya de candidato, pues él también estaba promoviendo este rollo del Universal Basic Income. El problema es que mucha gente no conoce mucho del tema y, por ejemplo, cuando él lo promovía decía que un economista que ganó el premio Nobel, ¿no? Pues sí, pues Paul Krugman, ¿no? Paul Krugman que pues es prácticamente un chiste entre los economistas serios, ¿no? Mira, te voy a salir poquito nada más para darte un ejemplo. Paul Krugman sugirió de forma seria al gobierno de Estados Unidos fingir una invasión extraterrestre para poder imprimir dinero. Dime tú si eso no se te hace, pues, ridículo. Y fíjate al nivel de locura que tenemos que llegar para justificar la impresión de dinero. Estos son señales clásicas de que no funciona, o sea, las medidas que se han tomado no sirven. Entonces, podemos ver que todo este tipo de propuestas de estimular, que es el Universal Basic Income, pues darle dinero a la gente nomás por existir. Entonces, este tipo de estímulos iban a pasar tarde o temprano, ¿sí? En otras palabras. O sea, íbamos para allá sí o sí. Que la pandemia lo haya adelantado es otra cosa, pero no nos vamos a fijar en eso. Nada más tenemos que fijarnos en el puro tema económico, que este nivel de intervencionismo, este nivel de programas sociales, este nivel de estímulos tan agresivos son más bien típicos y característicos de cuando estos ciclos de largo plazo están terminando, ¿no? Ok, aquí, ¿por qué pongo un dólar en llamas? Pues porque está el tema a nivel global de la crisis de divisas en cuanto a que, pues no solo es la tasa baja, ¿no? Que pues ya pusimos en contexto que 4 años nos llevaron a la Gran Depresión, pues 10, 11 más baja y en todo el mundo, pues a dónde nos va a llevar, ¿no? No me quiero meter ahorita en el tema que realmente ocasionó la Gran Depresión, en las leyes y todo en específico, em, y tampoco en el tema de si lo que estamos viendo es un proceso inflacionario o deflacionario. Sí conozco bien los dos argumentos y los dos ejemplos y te adelanto, yo me inclino a pensar sin meterme a detalle, a lo mejor en otro video, pero pues sí es un tema bastante larguito. Yo me inclino a pensar en que lo que estamos viendo es un proceso inflacionario. Entonces, ya estamos imprimiendo dinero de una forma, pues, sin precedentes, ¿no?
Esto de imprimir dinero, pues es una definición de inflación. De hecho, la definición original de inflación fue aumentar el dinero en circulación. Para hacer esto se logra de dos formas, bajando la tasa e imprimiendo dinero. Y ahorita estamos haciendo las dos al máximo. Entonces, la definición convenientemente en años recientes se cambió a un aumento sostenido en el nivel de precios, pero para mí eso es más bien como que la consecuencia de haber incrementado el dinero en circulación, que es lo que estamos haciendo. Recuerda que para tener inflación necesitamos de dos componentes. El primero es el dinero en circulación y el segundo es que se incremente la velocidad del dinero, es decir, pues que la gente sí lo esté gastando más rápido. Pero para como yo lo veo es como si ya pusimos la gasolina y nada más estamos esperando la chispa. Entonces sí siento que hay mucho riesgo ahorita en el mercado en cuanto al tema de inflación. Lo estamos viendo con el precio del oro, el precio de los metales, que históricamente tienen un track record de 2000, 3000 años de siempre ser una cobertura, de siempre guardar el poder adquisitivo de la gente, y lo podemos ver cuando nos metemos al análisis técnico, ¿no? Ahorita lo vamos a ver súper rápido, no quiero ser muy aburrido en esa parte, pero sí lo quiero, ese tema sí lo quiero tocar. Entonces está el tema de la inflación. ¿Y por qué Estados Unidos tiene el permiso, ¿no? Como de imprimir dinero, pues a discreción, quién, por qué o qué? Pues porque en un inicio el dólar pues estaba respaldado en oro, ¿no? Tenía sus reservas en oro y más bien los dólares eran como un certificado de depósito del oro. Entonces aquí es donde el dólar gana esta confianza. Después llega Nixon y quita el patrón oro y pues prácticamente le da el permiso a Estados Unidos de imprimir dinero y de incurrir en déficits a nivel global, nada más porque tiene el dólar y pues todos operamos con este sistema basado en la confianza. Entonces, si nos vamos en un contexto histórico, podemos ver muchos ejemplos de esto a lo largo de la historia. Aquí puse 3 ejemplos, pero yo me sé como 4 o 5 y probablemente haya más. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de Enrique VIII, lo que pasó en Roma con el denario y lo que pasó con la moneda que estaba en Rusia cuando estaba la dinastía Romanov. Y lo que pasó que fue, por ejemplo, el denario. El denario empezó siendo 96% de plata. Ya cuando llegó Nero no era ni el 1% de plata. En Rusia, con los Romanov, que eran los descendientes de Iván el Terrible, pues por decreto se ordenó que de repente las monedas de cobre iban a valer igual que las monedas de plata. Entonces, para mí, estos son como que versiones antiguas de dejar de respaldar tu moneda en un metal precioso. Entonces, pues son como la versión antigua de imprimir dinero, digámoslo así. Y muchas de las características de cuando terminaron estos ciclos las estamos viendo ahorita yo diría en su versión moderna, pero no tan moderna, porque cuando yo estoy viendo la clase de estímulos y los programas que se están promoviendo, esos sí son, pues, los mismitos, o sea, son iguales a lo que pasó, por ejemplo, en la inflación de 1860 con la guerra civil de Estados Unidos, en donde los dos lados tuvieron hiperinflación. De hecho, cuando lees la Constitución de Estados Unidos, pues ahí viene en el artículo 1 que solo el oro y la plata pueden ser moneda de curso legal, y viene que es ilegal imprimir dinero. Todo eso ya lo ignoramos con el pretexto de que la Constitución está abierta a interpretación y es un documento viviente y no sé qué. Pero pues si te pones en ese contexto de que venían de una temporada de hiperinflación, es muy fácil entender por qué pusieron ese tipo de limitaciones, ¿no? También ahorita lo que yo he visto que se habla también de Alemania en 1920, donde ellos también sufrieron un proceso hiperinflacionario, en Francia en 1715 y después en 1780, previo a la Revolución Francesa. Entonces lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Donde tenemos estos procesos hiperinflacionarios. Entonces, la forma en la que Estados Unidos está imprimiendo dinero, si combinamos esta preocupación con lo que está haciendo el precio del oro y lo que ha hecho en estas situaciones en un contexto histórico, pues nos da como que un caso más sólido a pensar en que sí, esto es una preocupación real. Entonces, pues esto afecta a cualquier tipo de inversionista en cuanto al tema de poder adquisitivo. Si tú no quiero que pienses que esto es únicamente en Estados Unidos, eso es una tendencia global y aquí en México estamos tomando las medidas correctas para también llegar a la inflación. Entonces, esto es un tema que me preocupa, el tema de la inflación,
y pues que se está destruyendo el valor del dólar, ¿no? Mira, existe una gráfica que se llama el DXY, se le conoce como el índice de fortaleza del dólar y está compuesto por los 6 principales divisas contra el dólar, no es como una canasta. Eh, yo que tengo experiencia bastante en interpretación de gráficas y operando en los mercados, la verdad yo me inclino fuertemente a pensar en que va para abajo. Yo pienso que el euro está cambiando una tendencia que lleva pues varios años. Yo pienso que estamos viendo muchos cambios en el mercado de divisas que a lo mejor nos están dando las pistas de lo que podría pasar. Entonces, cuando yo estoy viendo que se está imprimiendo dinero, cuando yo estoy viendo que el índice de fortaleza del dólar tiene presión fuerte a la baja, y cuando yo veo esta gráfica, que esta gráfica es la del peso dólar, a mí me hace pensar que el dólar probablemente va a bajar contra el peso. ¿Sí? Que a lo mejor vamos a ver el dólar cotizar en 17, 14 pesos o a lo mejor hasta más. Yo sé que esta es una opinión poco popular y que aquí en México siempre hemos estado viviendo y prácticamente somos programados a que el dólar siempre sube y siempre es importante tener una inversión en dólares. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, a mí me gustaría saber desde antes a los riesgos a los que estoy expuesto en caso de que yo tenga una sobreexposición en dólares o si mi negocio es muy dependiente del tipo de cambio, ¿no? Entonces es muy importante ubicar el contexto en el que estamos para de dónde salen mis preocupaciones, ¿no? Aquí en el caso del peso dólar, pues aquí vemos una línea de tendencia muy, muy clara, ¿no? Toda esta línea amarilla. Por eso yo he comentado que el 25.70 era una venta muy fácil, la verdad. Y pues me dicen, ay, sí, pues ya que ya pasó, ¿no? Pues no, mira, pues aquí hay una línea que yo creo que cualquiera podría dibujar este canal. Sí, aquí estoy utilizando a lo mejor un análisis un poco agresivo y un método logarítmico, pero de todas maneras, cualquier profesional puede dibujar esto sin ningún problema. Entonces, aquí vemos que 25.70 era una venta relativamente fácil. Ahorita sí, esta área de aquí donde estamos, pues es un área complicada. Cuando yo me acerco a verlo de cerca, te soy sincero, las características del rebote, desde mi punto de vista, son de redistribución, lo que implicaría que efectivamente se iba para abajo. Mira, también podríamos usar al mejor contraindicador del mercado, que es Banjico. Pues parece que Banjico se dedica a perder dinero porque pues siempre han incurrido en estos años en 3 operaciones de swaps. ¿Qué son los swaps? Pues es cambiar una moneda por otra, ¿no? Entonces, bajo el pretexto de inyectar liquidez, ellos adquieren dólares y luego los tienen que pagar después en la moneda local. Entonces, sí, esto a lo mejor trae algo de estabilidad, pero pues son pérdidas que incurre nuestro Banco Central, ¿no? Entonces, las 3 ocasiones en las que Banco de México ha adquirido estos swaps son aquí en 1998, aquí en el año 2008 y recientemente. Entonces, si nos vamos bajo un análisis de puro análisis técnico, ¿sabes qué? Pues cuando está en la línea amarilla hay que vender. Y luego además le sumamos que Banco de México efectivamente realiza estas operaciones de swaps, pues nos hace pensar que a lo mejor está dentro de las posibilidades que toquemos esta línea amarilla de abajo. Y ciertamente si tocamos esa línea amarilla de abajo, a mí me pondría bastante nervioso en cuanto a si esa línea va a aguantar o no, más cuando lo combino con todo el contexto que estamos viviendo a nivel macroeconómico. Entonces, bueno, ahí estamos hablando ya de 2 riesgos muy reales, ¿no? Del riesgo inflacionario y del riesgo de tipo de cambio, ¿no? Para la gente que tenga mucha exposición en dólares y mucha exposición a movimientos de ese tipo. También, ahorita ya me voy a meter a la parte del fondo, ¿no? Y cómo ya lo voy a aterrizar a cómo esto te afecta a ti, en específico a la gente que está como conservador y la gente que está como moderado. Mira, aquí está el portafolio Gold 2. Este es un portafolio que se comercializa en Banamex. Yo estaba buscando el portafolio Gold 1, porque el Gold 1, pues es el conservador, pero pues ya no lo encontré. Me imagino que ya no existe y si vas a invertir, pues ahora empezamos desde el moderado. Entonces, pues bueno, ¿no? Aquí vemos la tendencia de que pues es cada vez empujar al inversionista a un poquito más de riesgo, un poquito más de volatilidad. Entonces, no hay nada malo de esto. Si tú estás de acuerdo y conoces exactamente en lo que estás y estás de acuerdo, pues adelante, ¿no? Lo que yo siento es que, la verdad, la mayor parte de la gente, yo creo que ni los banqueros saben esto.
Entonces, ya cuando nos metemos aquí, nos damos cuenta que ni siquiera es un fondo de Banamex, es un fondo que manufactura BlackRock. De hecho, este screenshot lo saqué de la página de BlackRock y Banamex lo comercializa. Entonces, adentro de la panza de este fondo, pues vemos que la mitad del dinero lo traen unos iShares de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Yo he visto en estas bancas pues de bancas privadas y UHNs, etcétera, que tienen exposición a notas del Tesoro de Estados Unidos. Claro que yo entiendo que en el 2008 estos efectivamente fueron el activo seguro, a donde el dinero, lo que el dinero utilizó como refugio. Yo no creo que esa sea la situación, porque Estados Unidos ahora está destruyendo tanto su credibilidad como deudor, así como el valor de su divisa. Y las gráficas del oro, la gráfica de la plata, que la plata todavía se encuentra muy barata en términos históricos a comparación del oro. De hecho, yo creo que ahorita está en 19, creo. De hecho, yo pienso que probablemente va a llegar a 23 y probablemente llegue a su máximo histórico de 1970 y de 2011 de $50 y probablemente más, ¿eh? Pero bueno, recuerda que aquí es paso a paso, ¿no? Por el momento, yo viendo estas gráficas y teniendo esto en contexto y viendo lo de la inflación y todo esto, yo me inclino a pensar en que los bonos del Tesoro de Estados Unidos, de hecho, corren riesgo, porque como empecé este video, las mayores burbujas están en el mercado de deuda y el mercado de derivados. ¿Por qué en el mercado de deuda? Tienes que entender que cuando, para empezar, tú no tienes ninguna deuda. Tú lo que tienes es un fondo de inversión que se mueve como si fuera el papel a lo que cotiza en el mercado, ¿no? O sea, tú no tienes la decisión de esperarte al vencimiento o de liquidarlo por tu cuenta. Tú tienes un fondo de inversión que va ligado al precio del título de deuda. Pero recuerda que la deuda se vende a descuento. ¿Qué significa esto? Que si la tasa aumenta, el precio del título baja. Y si la tasa baja, el precio del título aumenta. ¿Qué significa esto? Que si tenemos presiones inflacionarias, es posible que el mercado empiece a anticipar una subida en la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés sube, los títulos bajan, lo que significa una pérdida real no una minusvalía. Yo me imaginaría que probablemente sea una pérdida, porque minusvalía sugiere como que lo vas a recuperar, ¿no? Yo me inclinaría a decir pérdida. Tendrías una pérdida por el valor de la cotización del título. El título pues está en dólares, entonces probablemente tienes también algún riesgo por parte del tipo de cambio y además el riesgo por inflación, ¿no? Entonces pues te pega por pérdida de valor del título, te pega porque bajó el tipo de cambio y además la inflación hace que te alcances menos cosas. Entonces, ¿por qué digo que esto es más importante para la gente que está como conservador o como moderado? Porque cuando yo me meto aquí, bueno, ahora me voy a meter al iShares, ¿no? Pues para ver qué trae adentro. Entonces, cuando me meto al ETF que bueno, recuerda que para mí las mayores burbujas están en el mercado de ETFs. O sea, ni siquiera BlackRock tiene los supuestos bonos, los tiene este ETF. Entonces, el ETF lo que tiene adentro pues no tiene ni siquiera la mitad del dinero metida en los bonos de corto plazo. La mitad del dinero está en efectivo y en derivados. Y aquí en la esquina, bueno, como que se movió la presentación. Aquí quise subrayar donde dice sintéticos, ¿sí? Recuerda que mucho de lo que ocasionó lo del 2008 fue toda especulación relacionada a los CDS y CDOs. Lo que provocó que se cayera la burbuja, pues bueno, fue lo del sector inmobiliario y todo, pero también hubo mucha especulación en este sector, que es lo que yo estoy viendo. Y la verdad, yo siento que mucho del público inversionista que está metiéndose pues a un banco tradicional aquí en México no tiene idea de que pues el 25% de su dinero está terminando en productos derivados y sintéticos, ¿no? ¿Por qué digo 25%? Pues porque es la mitad de la mitad, ¿no? O sea, porque la mitad está en, en, en Black, o sea, porque la mitad está aquí en los iShares y de esa mitad, la mitad está en derivados, ¿no? Entonces, si tú vas a Banamex o a Bancomer, ¿no? Esto no es nada contra Banamex, todos los bancos están igual y todos los bancos operan más o menos con fondos estructurados de mismas formas. Entonces, si tú vas, no sé, a Santander y vas y juntaste 10 millones de pesos y te vas a la parte conservadora, que ya ni siquiera existe por lo visto, ya vas a empezar en el moderado, el 25% de tu dinero va a acabar en productos derivados y sintéticos, ¿no? Aquí ya no, yo ya no, la verdad ya no me metí más a fondo, no pude encontrar rápido específicamente qué productos son los que componen esta parte de aquí,
Pero mira, yo sinceramente yo no me sentiría cómodo estando ahí. ¿Y por qué el video y el sentido de urgencia y todo este rollo? Mira, a pesar de que el índice de fortaleza del dólar ya nos está diciendo que probablemente va a bajar, de que el oro se ve bastante fuerte, porque recuerda que, bueno, esto es una gráfica del oro, pero atrás de la gráfica hay una psicología, ¿sí? Por ejemplo, esto de aquí es acumulación. ¿Qué significa acumulación? Pues significa que el dinero grande está, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Acumulando. Pero esto psicológicamente para un inversionista tradicional, pues significa que, pues, que se desespera, ¿no? Y que vende y se sale de la posición, dice, pues esto no va a ningún lado, o sea, no va a hacer nada, y lo vende, mientras el dinero grande que tiene educación en esto y que tiene entrenamiento, pues lo ve como, ah, bueno, pues sigo acumulando, ¿no? Entonces, que ya hemos tenido esta temporada de 3 4 años de acumulación con su respectivo rompimiento toda la alza, y que hace poquito cerramos una vela trimestral arriba de 1800, cosa que no habíamos visto anteriormente, pues nos sugiere una gráfica muy fuerte, una tendencia al alza muy fuerte. ¿Y qué es lo que significa una tendencia y una gráfica muy fuerte en el oro? Pues riesgo real de inflación. Y me distraje un poquito. Voy a regresar a la parte de por qué yo siento que es urgente. Voy a ser muy claro, yo opero en los mercados de divisas y en los mercados de opciones de forma regular. Y a mí no me gusta mucho participar en el mercado de renta variable. Pero desde el lunes 13 y el viernes anterior, o sea, el viernes y el lunes, yo tuve que participar a la baja. Sí, yo vi ciertas señales en el mercado accionario, ciertamente quiero ser muy específico, en el mercado de tecnología, ¿sí? En Microsoft, Nvidia y también en Tesla. Tesla el lunes y las otras el viernes. Yo tuve que colocar posiciones a la baja. Yo creo que es probable que estemos viendo un tope. Yo reconozco que sigue siendo una tendencia muy, muy fuerte al alza. Es totalmente posible que esté equivocado, pero, pero pues no lo sé. O sea, sinceramente algo de lo que más me preocupa es que se me hizo muy fácil. Y tienes que entender que si tú estás metido en un portafolio agresivo y tú crees que puedes vender el tope, pues déjame te digo que es probable que no. Es muy difícil, incluso para veteranos, poder tener eso, ¿no? A lo que voy es que ya estamos en modo parabólico, o sea, ¿qué tan agresivo puede ser? Tienes que tener una estrategia y luego saber cómo ejecutarla, ¿no? Si tú estás diversificando con la mentalidad esta demasiado básica, ¿no? Pues tú métele y siempre la economía va para arriba y va creciendo y nomás tienes que aguantarte la volatilidad y todo, pues eso a mí se me hace que es algo muy alejado de la realidad. Entonces, es muy importante saber cuándo tomar utilidades. Es muy importante cuándo saber utilidades y más en unos momentos en el que estamos viendo todo este contexto histórico, ¿no? Ya te hablé de las tasas de interés, de la forma en la que se está imprimiendo, de históricamente lo que pasa. No me quiero meter mucho más a fondo. A lo mejor después, pues si veo que a la gente le gustó, puedo hacer algo explicando pues más a detalle todas estas situaciones. Eh, pero tienes que entender todo este contexto macroeconómico, los riesgos inflacionarios. Por ejemplo, yo cuando veo que un portafolio de estos está invirtiendo de esta forma en las dos burbujas más grandes que yo creo que existen, la verdad esto a mí no quiero sonar dramático ni nada, pero me hace pensar que el sistema a nivel internacional probablemente todo el sistema está infectado y yo no me sentiría cómodo participando ahí. Entonces, si tú quieres ser conservador, moderado o agresivo, hay otro tipo de estrategias que nos pueden llevar a tener esos mismos objetivos, ¿sí? Sin estar expuestos a todo este tipo de riesgos que te estoy platicando. Entonces, a ti te interesa saber del tema y saber cómo realmente ejecutar estas estrategias o saber cómo protegerte, porque para mí ahorita lo más importante, pues a lo mejor sería nada más conserva el capital, o sea, mira el monstruo que viene. Entonces, de todas formas, si no pasa todo lo que te estoy diciendo, que yo creo que es poco probable, eh, pues a lo mejor vas a sacrificar 1 o 2 puntos porcentuales, pero no vas a estar expuesto a todo este riesgo. Entonces, hay maneras de alcanzar los mismos objetivos
sabiéndolo hacer, ¿no? Entonces, si te interesa, si esto te causó algo de ruido, algo de curiosidad, pues no dudes en comunicarte conmigo, lo platicamos, vemos en dónde estás, pues porque cuando me meto también a los portafolios de las aseguradoras, a los portafolios de las Afores y todo esto, pues veo que todos están metidos en lo mismo y pues la verdad soy muy directo, a mí yo no me sentiría cómodo, ¿sí? Entonces, pues creo que aquí abajo dejaré un correo electrónico por si te quieres comunicar conmigo y pues ya lo platicamos, ¿no? Te agradezco por tu tiempo y muchas gracias.